Estimados estudiantes, tengan ustedes la más cordial bienvenida a esta semana 4, donde vamos a realizar una breve explicación sobre el tema a revisar en esta semana. Ya vemos que la temática es sobre el decálogo del general Eloy Alfaro. El decálogo son esas 10 principales ideas por las que el general Eloy Alfaro luchó y se enfrentó a la revolución liberal para poderles dar derechos y libertades a sus ciudadanos, los ciudadanos ecuatorianos en aquel tiempo. Esto da origen en el cambio, esto se origina en el cambio de la Constitución de 1897 y sobre todo en la de 1906, que es donde se establecen estos 10 ideales en los que les da apertura a nuevos derechos a los ciudadanos en general. Vamos a revisar la temática de esta semana. Ok. Para evitar que para evitar que la imagen se pierda, voy a desconectar un poco el video y voy a explicar de qué trata, ¿no? El decálogo del general Eloy Alfaro, como bien les mencionaba, son 10 ideales principales del mismo que permite dar paso a un cambio total, general, en las constituciones del 1897 y la constitución del 1906, donde se comienza a dividir estos grupos que solamente veían por el bienestar de un determinado grupo de personas donde se beneficiaban del poder como era la iglesia, ¿no? Entonces, por eso él decide dividir o realizar la separación entre el Estado y la iglesia, donde se definieron abiertamente la libertad de conciencia, opinión y de cultos. Introdujeron también principios de la legislación civil e implantaron el laicismo. Recordemos, como les comentaba en clases anteriores, que en las escuelas o en las instituciones educativas se establecían ideales que el clero planteaba, pero a partir de las reformas de las constituciones de 1897 y 1906, con estas cambiaron totalmente, dieron un giro total, donde los establecimientos educativos se transformaron a laicos. ¿Okay? De aquí parte el decálogo de Alfaro. Entonces, según estas ideas, permitió que esta constitución diera un cambio total. Vamos a ver cuáles son esas 10 ideas principales de Alfaro. Tenemos primero el patriotismo. Para Alfaro primero estuvo la patria y de ahí radica la gran diferencia con los dirigentes políticos que privilegiaban a un grupo determinado, como ya les explicaba, que era el clero. Entonces, él divide a aquellos para que el bien sea en común. El humanismo trata de que Alfaro pensaba primero que podía hacer por todos los demás y luego se preocupaba por lo que los demás podrían hacer por él. Entonces él creyó que un Estado tenía que estar al servicio del hombre y no que un hombre debía estar al servicio del Estado. El idealismo hace referencia a que Alfaro tuvo sus primeros ideales, aquí ya están planteados, y él defendía sus principios, sus convicciones, por ello fue un defensor sin claudicaciones de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Esta es la trilogía que inspiró a la Revolución Francesa, por lo que él era un fiel seguidor y defensor de estos postulados. La democracia hace referencia a que fue un adherente de la teoría de la división de poderes que protegían en último término las garantías fundamentales civiles y políticas de las personas y los ciudadanos. El derecho hacía referencia a su apego al derecho como gran sustento de una vida organizada y respetuosa. Es la que lo impulsaba a su gobierno. O sea, mientras existiese límites en derechos donde inicia el derecho de uno, termina el del otro, ¿verdad? Así estaba establecido y ese era el ideal supremo del general Eloy Alfaro. Que un país tenga una legislación consciente y confiable, con pro a los ciudadanos. El nacionalismo, Alfaro creyó en el país como un todo. Por ello impulsó la unidad de la patria y a esto respondemos a la construcción del ferrocarril, que no solamente era una obra común del general Eloy Alfaro, sino era con el fin de unir a la nación, de crear nacionalismo.
Su frase célebre, que era Tumbes, Marañón o la guerra, lo reflejan como un apasionado defensor de la dignidad e integridad nacional. Esto explica también su deseo de unir a los pueblos de América Latina y el Caribe, convocándolos a una conferencia en México que se realizó en 1896 para lograr el mejor trato de reciprocidad entre las relaciones internacionales. Esto nos da paso al siguiente punto revolucionario, que defendía los valores que sostenía Eloy Alfaro, donde imperaba la desmoralización y el robo. Es imposible que exista república, esto nos decía él. Entonces es por eso que va con todo y lucha en su gobierno para que exista libertad. Magnanimidad es el mejor, magnanimidad hace referencia a que Eloy Alfaro tenía un buen corazón y no era dicho por él, sino por aquellos que los acompañaban, quienes por ejemplo estuvo a su lado, Vargas Vila, que era un biógrafo que siempre acompañó a Alfaro y él lo calificaba todo en cualquier instante, en cualquier entrevista o charla, como un hombre de gran corazón, pues todo acto revolucionario da cambio a un pueblo y este debe ser inspirado por una persona noble y de puro sentimiento, como lo era Eloy Alfaro. Al hablar de buenas costumbres, Alfaro se refería a que él pertenece a una extraordinaria, él le pertenecía a una extraordinaria frase que decía: dejadme practicar las buenas costumbres y les devolveré la libertad y la gloria. Sin duda, Alfaro valoraba lo que significaba mantener actitudes basadas en la decencia y también en el comportamiento, y que no lastimen los derechos ajenos y causen daños a estas mismas personas, ¿no? Era el bien común. Y por último tenemos el ideal del desinterés. Él nunca buscó que lo miren como un presidente. Él siempre buscó ser quien dirigía o quien llevaba al pueblo a la libertad. Él no buscó poder por pura ambición o vanidad. No entendía por qué los aprovechadores y oportunistas siempre quisieron estar en el poder. Él luchó siempre contra la inmoralidad y los abusos e injusticias de su época. Por algo estuvo exiliado en Centroamérica mucho tiempo, es decir, estuvo escondido y no era en aquel tiempo expuesto, pues porque si fuese por interés de poder, él no hubiese sido exiliado, sino hubiese estado en el grupo de las personas que buscaban un bien independiente y no el bien común. Esto es lo que les puedo explicar, estimados estudiantes, en referencia a lo que es el decálogo. Ya saben que podemos revisar, que deben revisar el texto virtual que se encuentra en la plataforma para que honden en la información. Estamos pendientes de cualquier duda o cualquier inquietud. No olviden que saben dónde contactar. Tengan ustedes muy buenas tardes.